Los africanos llegaron a Colombia a finales del siglo XV, traídos por los españoles con el fin de esclavizarlos y que realizaran trabajos pesados. Los africanos no eran considerados sujetos sociales, por tanto no podían estar en la historiografía ni recibir ningún tipo de educación. Se puede evidenciar que desde la llegada de los africanos a nuestro país han sido rechazados, discriminados y sometidos. En este ensayo me voy a centrar en cómo el desplazamiento forzado y la violación del derecho al territorio que sufrieron las comunidades afrocolombianas traen consigo una pérdida de identidad y de arraigo cultural. Después de muchos años de esclavitud, unas comunidades negras se asentaron poco a poco en el Pacífico colombiano, después de expedida la ley del 21 de mayo de 1851, por medio de la cual los esclavos quedarían libres a partir del 1 de enero de 1852. Este fue un proceso que llevó varios años sin cumplirse a totalidad, ya que los dueños de los esclavos se negaban a liberarlos. Los afrocolombianos se asentaron en el Pacífico colombiano con el fin de recrear la identidad y cultura que perdieron en tantos años de esclavitud, debido a que sus prácticas y tradiciones eran rechazadas y prohibidas. A pesar de los intentos de los afrocolombianos por delimitar un territorio en el Pacífico colombiano, el poco reconocimiento que el Estado les daba tuvo como consecuencia el desplazamiento de estas comunidades por empresas, grupos indígenas y grupos armados que querían el control del territorio. Estos desplazamientos llevaron al deterioro de la identidad afrocolombiana, ya que la identidad se determina a través del legado cultural que un individuo construye a lo largo de su vida, desde los vínculos más cercanos que establece con su grupo familiar y el entorno. Cuando hay cambios en su entorno, la cultura de los individuos se ve vulnerada. Este es el caso de las comunidades afrocolombianas, que desde su llegada a Colombia ha batallado por establecer sus territorios y hoy en día sigue luchando para que no les sean arrebatados. Debido a esta situación apremiante para los afrocolombianos, la Asociación Campesina Integral del Atrato ASIA inicia la construcción de un concepto de territorio para las comunidades negras, donde la reflexión se ordena en torno a la etnicidad y el cuestionamiento al Estado colombiano se fundamenta en el derecho de los grupos negros a pervivir como cultura. Gracias a esta asociación y las comunicaciones continuas con el Estado, se logra un nuevo orden territorial en el Pacífico. Es en el artículo transitorio 55 de la Constitución Política de 1991 que se les reconoce a las comunidades negras que ocupan tierras baldías en zonas rurales de los ríos de la cuenca del Pacífico el derecho a la propiedad colectiva, la protección de su identidad cultural, sus derechos y el fomento de su desarrollo económico y social. A pesar de lo estipulado en el artículo transitorio 55, los afrocolombianos siguen siendo el grupo étnico con más desplazamiento forzado en el país. La Corte Constitucional en el año 2009 dictó el Auto 005 de 2009 sobre población afrodescendiente desplazada, en el cual identifica 3 factores que hacen que esta población sea la más vulnerable en comparación con otras. Por un lado, la exclusión estructural, siendo este grupo el que tiene los mayores índices de pobreza en el país, seguido de las conductas ilícitas o proyectos ilícitos que se realizan en las zonas del país habitadas mayoritariamente por afrocolombianos, y finalmente los proyectos lícitos, en particular mineros y agrícolas, son las principales causas de desplazamiento forzado. Este acto habla también del incumplimiento del gobierno colombiano de sus obligaciones respecto de este sector de la población desplazada. Debido a esto, la discriminación, el rechazo y la vulneración de los derechos territoriales de estas comunidades, la identidad cultural de los afrocolombianos se ha visto debilitada y ha impedido que ellos tengan una estructura social fuerte. A pesar de las leyes que tratan de proteger los derechos de las comunidades afrocolombianas, en la actualidad esta población sigue siendo víctima de la presencia de grupos armados al margen de la ley en sus territorios, que trae como consecuencia el desplazamiento forzado, amenazas contra las autoridades, reclutamiento de menores, homicidios y el confinamiento de esta población. Otro factor que actualmente genera violencia y desplazamiento en estos sectores son las prácticas ilegales como el narcotráfico, la minería ilegal, la producción de coca y el deterioro de los recursos naturales. El hecho de que sigan ocurriendo estas prácticas ilegales y de que se continúen vulnerando los derechos de estas comunidades es el resultado del abandono estatal de esta región del país y su imposibilidad por controlar los impactos de la violencia y el conflicto armado.
Toda esta represión que sufren los afrocolombianos debilita su estructura social y su identidad cultural. Toda la noche pescando y por la mañana un cangrejo. Toda la noche pescando al amanecer un cangrejo. Animal que no lo como aunque se muera de viejo. Animal que no lo como aunque se muera de viejo. No seas pendejo, cangrejo, no seas pendejo.